Existe un dolor que no hace ruido, pero pesa como una piedra en el pecho. No se ve en una radiografía, no aparece en un examen de sangre, y sin embargo se instala en las noches de millones de madres cuando la casa por fin queda en silencio. Es el dolor de amar con todo y sentir que ese amor no fue mirado, de haber dado tiempo, energía, paciencia, salud, y aún así escuchar del otro lado una indiferencia fría, una respuesta corta, un mensaje sin ternura, una visita que se posterga una y otra vez. Y entonces llega la pregunta que más quema, no porque sea nueva, sino porque se repite durante años como una gota constante. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Porque mi hijo no me valora. En mi trabajo con historias humanas he visto este mismo nudo en distintos hogares y culturas, pero en el fondo se parece siempre. Una madre recuerda la fiebre de la infancia, las madrugadas sin dormir, los platos servidos cuando nadie agradecía, los sueños propios que se fueron guardando para después, ese después que nunca llegó. Y frente a todo eso, el gesto del hijo adulto parece pequeño, a veces duro, a veces distante, a veces hasta irritado. Lo más desconcertante es que muchas veces el hijo ni siquiera nota el impacto de sus palabras. No porque sea un monstruo, sino porque está atrapado en su propia tormenta interna. Hoy quiero que entres en este tema sin culpa y sin resentimiento. Porque si empezamos desde la culpa, todo se ensucia. La culpa vuelve el amor una cuenta por cobrar. Y si empezamos desde el resentimiento, la herida se convierte en pared. Lo que necesitamos es claridad. No una claridad fría, sino una claridad que abra espacio para respirar. Quiero que escuches esto con calma. El hecho de que tu hijo no te valore de manera consciente no significa que tu amor no haya sido real. No significa que tus sacrificios no hayan importado. Y no significa que hayas fracasado como madre. Significa que hay mecanismos invisibles operando, mecanismos psicológicos y neurológicos que muchas familias repiten sin comprender. En los próximos momentos vamos a desentrañar esas razones una por una. Pero antes necesito dejarte una promesa. No te prometo un cambio mágico. No te prometo que mañana tu hijo despertará agradecido. Te prometo algo más honesto. Te prometo verdad. Y la verdad, aunque duela, cuando se entiende, libera. Para comprender lo que sucede entre una madre y un hijo que no parece valorar su amor, debemos adentrarnos en un territorio que casi nadie relaciona con el afecto, pero que lo condiciona profundamente. El funcionamiento mismo del cerebro humano. Existe un mecanismo silencioso, antiguo, inscrito en nuestra biología desde hace cientos de miles de años, que determina a qué prestamos atención y qué damos por hecho. A este fenómeno, la neurociencia lo llama la paradoja de la familiaridad. Nuestro cerebro no fue creado para la gratitud consciente, sino para la supervivencia. En sus orígenes más primitivos, la mente humana tenía una misión clara: detectar el peligro, reaccionar ante lo inesperado, concentrar energía solo en aquello que podía amenazar la vida o prometer una recompensa inmediata. Todo lo demás, lo estable, lo constante, lo predecible, debía pasar a segundo plano para no saturar el sistema. Si el cerebro prestara atención consciente a cada detalle que no cambia, simplemente colapsaría. Por eso, todo aquello que permanece, que no desaparece, que siempre está disponible, es registrado como parte del paisaje, no como algo a observar, sino como algo que simplemente es. Y aquí aparece la herida silenciosa de muchas madres, porque la madre que ha estado desde el primer día, la que sostuvo, la que cuidó, la que estuvo incluso cuando nadie más estaba, se convierte en esa presencia constante que el cerebro deja de mirar. No es una decisión consciente del hijo. No hay un pensamiento deliberado que diga no voy a valorar a mi madre. Es un automatismo neurológico que ocurre fuera de su voluntad.
Su sistema nervioso primitivo ha clasificado a la madre como algo seguro, estable, permanente, exactamente como el aire que respiramos. Nadie se detiene varias veces al día a agradecer el oxígeno. Solo pensamos en el cuando falta. Esto puede resultar devastador de escuchar, pero también profundamente liberador. Porque significa que no tiene que ver con tu valor, ni con la calidad de tu amor, ni con la magnitud de lo que diste. Tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando una persona piensa en figuras extremadamente constantes en su vida, la activación de las áreas responsables del reconocimiento consciente es menor que cuando piensa en figuras intermitentes o ausentes. El amor materno, precisamente por ser tan firme, tan estable, tan incondicional, se vuelve neurológicamente invisible. Y comprender esto no quita el dolor, pero lo ordena. Porque cuando entiendes que no es rechazo, sino familiaridad extrema, algo dentro de ti empieza a soltar la culpa. Y desde ese pequeño alivio, podemos seguir avanzando hacia capas aún más profundas de esta historia. Hay algo aún más difícil de aceptar para una madre que sentirse invisible. Y es comprender que parte de esa distancia que hoy duele fue en realidad necesaria. Necesaria no para herirte, sino para que tu hijo pudiera convertirse en quien es. Todo ser humano, si quiere crecer de manera sana, debe atravesar un proceso profundo de separación interna de sus padres. Es un movimiento silencioso, pero poderoso. Un impulso biológico y psicológico que empuja al hijo a decir «yo soy yo», incluso cuando ese gesto hiere a quien más lo ama. Durante la infancia la madre es el centro del universo emocional, es refugio, guía, sostén. Pero llega un momento en que ese mismo centro debe correrse. Para que el hijo construya su propia identidad necesita diferenciarse, marcar límites, cuestionar aquello que antes era incuestionable. Y en ese proceso, la figura materna suele convertirse, sin quererlo, en el primer territorio del que hay que separarse. Esta separación rara vez ocurre con delicadeza. A menudo se manifiesta como frialdad, como crítica, como una minimización de la influencia materna. El hijo necesita convencerse, a veces con dureza, de que su vida le pertenece. No lo hace porque el amor haya sido malo, sino porque fue tan grande que resulta difícil distinguir dónde termina la madre y dónde empieza él. Para muchas madres, este momento se vive como una traición. Sienten que todo lo dado fue olvidado, que el hijo borró la historia compartida. Pero lo que está ocurriendo no es olvido, sino construcción. El hijo está levantando su propia torre interna, y para hacerlo, siente que primero debe tomar distancia de la torre materna que lo sostuvo durante tanto tiempo. Este movimiento duele porque rompe la fantasía de que el amor siempre une de la misma forma. Pero el amor maduro no une desde la dependencia, sino desde la libertad. Y la libertad, en sus primeras etapas, suele expresarse como rechazo. No porque lo sea, sino porque aún no sabe hablar de otra manera. Cuanto más una madre intenta impedir este proceso, cuanto más exige cercanía, reconocimiento o gratitud inmediata, más se intensifica la necesidad de alejamiento. Es como intentar retener a alguien que está aprendiendo a caminar. Si se le sujeta con fuerza, se cae. Si se le da espacio, encuentra su equilibrio. Comprender esto no elimina la tristeza, pero cambia su significado. La distancia deja de ser un castigo y empieza a verse como un paso torpe, a veces cruel, pero necesario. Y cuando esta etapa se transita sin culpa ni control, se abre la posibilidad de que más adelante el hijo regrese, ya no como alguien que necesita huir, sino como alguien que puede elegir quedarse. Hay momentos en los que una madre no solo siente distancia, sino algo aún más doloroso. Siente que su hijo la trata peor que a cualquier otra persona. Con desconocidos puede ser amable, con amigos puede mostrarse atento, en el trabajo
puede controlar su tono, pero con ella la voz se vuelve fría, impaciente, a veces incluso dura. Y esa diferencia hiere profundamente, porque despierta una pregunta silenciosa. ¿Por qué conmigo así? Para comprender este comportamiento, debemos mirar un mecanismo muy humano, tan antiguo como el miedo mismo. Cuando una persona no está bien consigo misma, cuando carga frustraciones, inseguridades, fracasos no resueltos, necesita un lugar donde descargar esa tensión interna, un espacio donde pueda mostrarse sin máscara, sin consecuencias inmediatas, sin miedo a ser abandonado. Ese espacio, en la mayoría de los casos, es la madre. El hijo no descarga su malestar en quien puede castigarlo o alejarse. No lo hace con su jefe, ni con extraños, ni siquiera con muchos amigos. Lo hace con quien sabe en lo más profundo que seguir ahí pase lo que pase. No es un acto de crueldad consciente. Es una forma primitiva de regulación emocional. La madre se convierte en el recipiente donde el hijo deposita su caos interno. Esto explica algo que tantas madres no logran entender. No es que no te valore. Es que confía en ti de una manera tan profunda que se permite mostrar su lado más roto. Paradójicamente, te elige como contenedora porque te percibe fuerte, porque siente que puedes soportar lo que otros no. Pero este rol tiene un costo enorme si no se comprende. Porque cuando una madre interpreta este trato como un juicio sobre su valor, comienza a cargar una culpa que no le pertenece. Cada palabra dura se vuelve una confirmación de su supuesto fracaso, y no lo es. Cuando tu hijo te habla desde la irritación, desde la crítica injusta, desde el silencio distante, no está hablando de ti. Está hablando de su propia confusión, de su propio dolor no elaborado. Separar esto es fundamental para la sanación. No todo lo que duele es personal. No todo lo que viene del hijo tiene que ver con la madre. A veces, la herida que recibes es simplemente el reflejo de una herida que él aún no sabe nombrar. Esto no significa tolerar cualquier trato sin límites. Significa entender desde dónde viene. Porque solo cuando comprendes que no eres la causa del dolor ajeno, puedes empezar a proteger tu corazón sin cerrar el vínculo. Y desde esa comprensión, más adelante, podremos hablar de algo aún más delicado. El momento en que la madre deja de ser vista como persona y se convierte en función. Con el paso del tiempo, hay una transformación silenciosa que ocurre en muchas familias sin que nadie la note. La madre deja de ser percibida como una persona completa y comienza a ser vista como una función. No como una mujer con emociones, límites y deseos propios, sino como alguien que está para resolver, para sostener, para estar disponible. Este es el punto donde nace lo que muchos psicólogos llaman la madre invisible. Esta invisibilidad no surge por falta de amor, sino por exceso de entrega. Cuando una madre se acostumbra a poner siempre a los demás primero, a esconder su cansancio, a callar su tristeza, a postergar sus necesidades una y otra vez, envía un mensaje muy profundo sin pronunciar una sola palabra. Mi dolor no importa. Mis límites no existen. Yo siempre puedo. El hijo aprende a mirar el mundo a través de lo que ve. Y si nunca ve a su madre decir no, si nunca la ve pedir ayuda, si nunca la ve expresar lo que necesita, no desarrolla la capacidad de preguntarse cómo está ella. No porque sea insensible, sino porque nunca se le mostró que ella también es humana. Así la madre se convierte en la que cocina, la que limpia, la que cuida, la que resuelve problemas. Pero deja de ser María, Carmen, Ana, una mujer con un mundo interior propio. El hijo no aprende a verla como un igual emocional. Aprende a verla como un recurso siempre disponible. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar, pero profundamente liberadora. No podemos esperar que otros nos valoren de una forma que nunca nos hemos mostrado a nosotros mismos. Si una madre no se respeta delante de sus hijos, si no establece límites claros,
si no protege su propio bienestar, les ensena sin querer que su vida no merece cuidado. Esto no es un reproche, no es una acusación, es una invitación a mirar con honestidad. Porque muchas madres actuaron así desde el amor más puro, creyendo que desaparecer era la mejor forma de amar. Pero amar no es borrarse, amar también es mostrarse. Cuando una madre empieza a ocupar su lugar, a decir, estoy cansada, necesito ayuda, esto también me duele, algo cambia en la dinámica. No de inmediato, no de forma mágica, pero cambia. Porque el hijo empieza a ver a la madre como alguien real, no solo como un rol. Este reconocimiento no siempre llega con palabras. A veces llega con incomodidad, a veces con resistencia. Pero es el primer paso para romper el patrón de invisibilidad. Y es también el comienzo de una pregunta más profunda, una que toca el núcleo del vínculo. ¿Qué ocurre cuando el amor se vuelve tan grande que se siente como una deuda imposible de pagar? Hay una paradoja que duele especialmente a las madres que han dado todo. Cuanto más amor entregaron, cuanto más sacrificaron, menos parecen recibir. Este fenómeno no es ingratitud simple ni frialdad de corazón. Tiene una raíz psicológica profunda que pocas veces se nombra. Es lo que podemos llamar la deuda emocional imposible de pagar. Cuando un hijo recibe un amor inmenso, constante, incondicional, una parte inconsciente de su mente registra ese amor como algo demasiado grande. Tan grande que no puede devolverlo. No porque no quiera, sino porque siente que nunca será suficiente. Nunca podrá igualar los desvelos, las renuncias, el tiempo, la energía, la vida que su madre puso por él. Y esa sensación, aunque no se diga en voz alta, pesa. La mente humana no tolera bien las deudas que parecen eternas. Cuando algo se percibe como impagable, se activa un mecanismo de defensa. Negar, minimizar, restar importancia. El hijo comienza a decirse que no fue para tanto, que cualquier madre habría hecho lo mismo, que fue una elección de ella. No lo hace por desprecio, sino para protegerse del sentimiento abrumador de insuficiencia y culpa. Este mecanismo se intensifica en culturas donde se exalta la autosuficiencia, donde depender de otros se vive como debilidad, donde deber algo emocionalmente se siente como una amenaza a la libertad personal. En ese contexto, reconocer profundamente el sacrificio materno se vuelve peligroso, porque aceptar ese amor en toda su magnitud implicaría aceptar una deuda que el hijo siente que lo perseguiría toda la vida. Por eso muchos hijos evitan llamar, evitan agradecer, evitan acercarse cuando sienten que la madre espera algo. Cada gesto de gratitud reactiva esa sensación interna de no estar a la altura. Y para no sentirla, se alejan. Este patrón se vuelve aún más fuerte cuando el amor fue acompañado, aunque fuera en momentos de dolor, por frases que recuerdan el sacrificio. Todo lo que hice por ti. Todo lo que dejé por ti. Aunque se digan desde el cansancio o la tristeza, esas palabras convierten el amor en cuenta. Y la culpa no une. La culpa separa. El amor verdadero no crea deudas, crea lazos. Pero cuando el hijo no puede diferenciar una cosa de la otra, el vínculo se tensa. Comprender esto permite a la madre soltar una expectativa silenciosa, porque cuando el amor deja de exigir ser devuelto, algo se afloja. Y desde ese espacio podemos empezar a mirar otro factor decisivo de esta época: el mundo acelerado en el que crecieron nuestros hijos. Para entender aún más profundamente por qué hoy muchos hijos no valoran el amor materno, debemos mirar el tiempo histórico en el que crecieron. No se trata solo de psicología individual, sino de un contexto que ha moldeado la forma en que sienten, desean y se vinculan. Vivimos en la era de la gratificación inmediata, y esto ha cambiado el funcionamiento interno de toda una generación. Los hijos de hoy crecieron en un mundo donde casi todo sucede al instante. La información aparece en segundos. La comunicación no espera. El entretenimiento se consume sin pausa.
Las relaciones se inician y se descartan con un movimiento de dedo. Este bombardeo constante de estímulos nuevos ha entrenado al cerebro para buscar intensidad, novedad, impacto rápido. Y cuando algo no produce esa descarga inmediata de satisfacción, pasa desapercibido. El amor de una madre no grita, no brilla, no cambia cada día. Es constante, silencioso, estable. Y en un cerebro condicionado para responder solo a lo nuevo y a lo intenso, esa constancia se vuelve invisible. No porque no importe, sino porque no activa los circuitos de recompensa que han sido sobreestimulados durante años. Los estudios neurológicos muestran que los sistemas de dopamina de las nuevas generaciones necesitan cada vez más estímulos para sentir algo. Lo suave no alcanza, lo estable no emociona, lo predecible no llama la atención. Y así, el amor que antes era reconocido por su profundidad, hoy se percibe como algo dado por hecho. A esto se suma otro fenómeno cultural, la exaltación del yo. Se ensena a priorizar el bienestar personal, el crecimiento individual, el autocuidado como valor supremo. Y aunque esto tiene aspectos sanos, también ha debilitado el sentido de responsabilidad afectiva hacia los otros, especialmente hacia la familia. En este contexto, cualquier expectativa materna puede vivirse como una carga, no como un lazo, sino como una amenaza a la libertad personal. Cuidar, estar, acompachar, empieza a sentirse como un sacrificio injusto. Y en una cultura que glorifica el placer y desvaloriza el esfuerzo sostenido, el cuidado de una madre envejecida se vuelve algo que muchos prefieren evitar. Esto no significa que los hijos no amen. Significa que han sido formados en un sistema de valores donde el compromiso profundo no es prioridad. Comprender esto permite a la madre dejar de personalizar el abandono, porque muchas veces la distancia no nace del corazón, sino del condicionamiento de una época que enseñó a huir de todo lo que exige presencia, tiempo y entrega. Y aún queda la razón más profunda, la que invita a mirar hacia adentro. Después de comprender el impacto del tiempo que vivimos, es necesario dar un paso más profundo y más delicado. Hay una razón que toca una fibra muy sensible, porque ya no mira solo al hijo, sino también a la madre. Tiene que ver con la historia emocional que cada mujer trae consigo mucho antes de convertirse en madre. Lo que a veces llamamos la herida de la madre herida. Muchas madres aman con una intensidad que nace no solo del amor, sino también de una carencia antigua, una carencia que viene de su propia infancia, de no haber sido vistas, escuchadas o sostenidas emocionalmente cuando más lo necesitaban. Cuando una mujer crece sintiendo que no fue suficiente, que no fue prioridad, que tuvo que ganarse el amor, algo muy humano ocurre al convertirse en madre. Entrega todo, se vuelca sin límites, porque en ese dar encuentra, por fin, un lugar donde sentirse necesaria. Sin darse cuenta, su identidad comienza a girar completamente alrededor del rol materno. Ser madre se vuelve su centro, su sentido, su validación. Y mientras los hijos son pequeños, esto funciona, porque ellos necesitan, dependen, buscan. Pero el problema aparece cuando el hijo empieza a crecer y hace lo que debe hacer para estar sano, separarse. En ese momento, la distancia del hijo no solo duele como separación natural, duele como amenaza existencial, porque si toda la identidad estaba puesta en ser necesaria, dejar de serlo se vive como perder el valor. Y esa necesidad profunda, aunque no se diga, se siente. Los hijos tienen una sensibilidad muy fina para detectar las necesidades emocionales no expresadas de sus padres. El hijo percibe una demanda invisible, no con palabras, sino con sensaciones. Siente que debe estar, que no puede alejarse demasiado, que su madre necesita algo de él para estar bien. Y esa carga, aunque no sea intencional, es demasiado pesada para cualquier hijo. Entonces aparece una reacción defensiva. Se aleja, se enfría, minimiza el vínculo. En el fondo lo que está ocurriendo no es falta de amor,
Es una búsqueda de supervivencia emocional. El hijo intenta liberarse de una responsabilidad que no le corresponde. No puede ser el sostén de las heridas no sanadas de su madre. Aceptar esto requiere mucho coraje, porque implica reconocer que a veces se amo esperando ser llenada. Pero también es profundamente sanador, porque cuando la madre empieza a mirarse, a cuidar sus propias heridas, a reconstruir su identidad más allá del rol materno, algo cambia. El amor deja de pedir. Y cuando deja de pedir, empieza a liberar. Llegados a este punto, es posible que algo dentro de ti ya se haya movido. Quizás no sea alivio completo, pero sí una comprensión más amplia. Y con esa comprensión aparece una pregunta silenciosa que pocas madres se atreven a formularse. Si tanto de lo que duele no tiene que ver con falta de amor, entonces ¿qué puedo hacer yo ahora? No para cambiar a mi hijo, sino para no seguir rompiéndome por dentro. La respuesta no está en exigir, ni en reclamar, ni en demostrar una vez más todo lo que diste. Está en un gesto mucho más profundo y más difícil. Retirarte de la lucha por ser valorada y volver a ti. Porque mientras una madre sigue esperando que su hijo sane su herida con reconocimiento, sigue atada al mismo ciclo. El amor se convierte en espera. Y la espera, cuando no se cumple, se vuelve resentimiento. Sanar aquí no significa alejarse emocionalmente por orgullo. Significa dejar de mendigar afecto donde no pueden hacer de forma auténtica. Significa reconocer que el valor propio no depende de la mirada del hijo. Que tu historia, tu entrega y tu amor no necesitan ser validados para ser reales. Este movimiento interior no es abandono del vínculo. Es todo lo contrario. Es crear un espacio más limpio donde el vínculo pueda respirar. Cuando una madre deja de necesitar que el hijo la complete, algo cambia en la energía entre ambos. La presión invisible desaparece. Y muchas veces, solo entonces el hijo puede volver a acercarse sin sentir que carga con una deuda emocional o con una responsabilidad que no puede sostener. Este es uno de los puntos más incómodos de todo el proceso, porque implica soltar la esperanza de que el hijo repare el pasado, pero también es uno de los más liberadores, porque devuelve el poder a quien siempre lo tuvo, a ti. Cuando una madre se permite vivir su vida con dignidad, con límites, con proyectos propios, con espacios de cuidado real, está encenando algo sin palabras. Está mostrando que el amor no es sacrificio eterno, que el vínculo no se mantiene por culpa, que se puede amar sin desaparecer. Este cambio no garantiza gratitud inmediata, pero sí crea una base diferente. Una base donde el hijo ya no necesita defenderse, donde no hay demanda escondida, donde el encuentro es posible desde la elección y no desde la obligación, y aún queda el cierre más importante. El lugar donde todo esto se ordena y encuentra sentido. El punto donde la madre deja de preguntarse por qué no me valora y empieza a preguntarse cómo quiero vivir lo que me queda de vida. Llegar hasta aquí no es poco. Significa que has tenido el coraje de mirar un dolor que muchas personas prefieren negar durante toda la vida. Y ahora, más allá de las razones psicológicas, llega el momento más importante, el momento de transformar la comprensión en una forma distinta de vivir. Porque entender sin aplicar solo deja ideas, pero aplicar devuelve libertad. La primera lección es esta. El amor no se mide por el reconocimiento que recibe, se mide por la verdad desde la que fue dado. Si tú amaste con honestidad, con presencia, con lo mejor que supiste y pudiste en cada etapa, eso ya tiene valor en sí mismo. Nada ni nadie puede quitarle dignidad a un amor que fue real. Cuando una madre deja de evaluar su vida a través de la respuesta de sus hijos, empieza a recuperar algo esencial, su paz. La segunda lección es aprender a poner límites sin culpa, no para castigar, sino para protegerte. Decir no cuando algo duele, pedir respeto cuando lo necesitas, expresar cansancio sin justificarte. Los límites no rompen el amor, lo ordenan, y cuando el vínculo se ordena,
deja de asfixiar. La tercera lección es reconstruir la identidad más allá del rol materno. ¿Eres madre? Sí. Pero también eres mujer, persona, historia, deseo, experiencia. Cuando tu vida se expande, el hijo deja de ser el único lugar donde buscas sentido. Y esa expansión aligera la relación, porque nadie puede cargar con el peso de ser el centro absoluto de la vida de otro. La cuarta lección es dejar de hablar desde el sacrificio. No recordar constantemente lo que diste. No usar el pasado como moneda emocional. El amor que necesita ser cobrado deja de ser amor. Y cuando sueltas esa narrativa, no pierdes nada. Ganas ligereza. Y la lección más profunda es esta. Tu felicidad no es responsabilidad de tu hijo. Nunca lo fue. Cuando una madre asume esto, se rompe una cadena generacional. El amor deja de ser carga y se convierte en presencia libre. Quizás tu hijo no cambie de inmediato. Quizás nunca diga todo lo que esperabas escuchar. Pero tú sí puedes cambiar la forma en que te miras, la forma en que te hablas, la forma en que vives. Y cuando una madre se elige a sí misma con respeto, algo muy profundo se acomoda. Porque el amor verdadero no se implora, se irradia. Y desde ahí, todo lo que tenga que volver, vuelve.